La nieve artificial cae sobre las ventanas del Hospital General de Guadalajara, Jalisco, México. Es 24 de diciembre de 2023, las 11 de la noche. Los pasillos huelen a desinfectante mezclado con el aroma de ponche que alguien dejó en la sala de enfermeras. En la habitación 307, una mujer de 68 años yace en una cama de hospital, su rostro demacrado apenas visible bajo las luces fluorescentes que parpadean con un zumbido monótono. Su nombre es Mariluz Sánchez, y sus ojos están fijos en el techo, sin lágrimas, porque ya no le quedan más que derramar. Una enfermera joven entra a revisar sus signos vitales. El monitor emite pitidos regulares, mecánicos, indiferentes al dolor humano que late en esa habitación. ¿Vendrá alguien a recogerla mañana, señora?, pregunta la enfermera con amabilidad, ajustando la bolsa de suero. Mariluz no responde de inmediato. Sus labios resecos se mueven apenas. No lo sé, susurra finalmente. Su voz es un hilo delgado que apenas corta el silencio. La enfermera revisa la carpeta médica al pie de la cama. Desnutrición severa, deshidratación, hipotermia leve. Fue encontrada inconsciente en la glorieta de los Niños Héroes, en pleno centro de Guadalajara, por un policía que hacía su ronda nocturna. No traía identificación, solo un rosario gastado en su mano derecha y una fotografía arrugada en el bolsillo de su suéter raído. En la foto se ve a 4 niños sonrientes junto a una mujer joven de ojos brillantes. Esa mujer joven era ella, 30 años atrás. ¿No tiene familia?, insiste la enfermera, tratando de que la conversación fluya. Tengo 4 hijos, responde Mariluz, y por primera vez en horas, una lágrima rueda por su mejilla surcada de arrugas. ¿Y ellos no saben que está aquí? Ellos saben exactamente dónde estoy, dice Mariluz con una amargura que corta el aire. Ellos me pusieron aquí. Zules, la enfermera no sabe qué decir. Ha visto muchas cosas en sus 10 años trabajando en el hospital, pero hay historias que todavía le rompen el corazón. Esta claramente es una de ellas. Descanse, señora. Mañana es Navidad. Todo se ve mejor en Navidad. Pero Mariluz sabe que eso es mentira, porque hace exactamente 24 horas, sus propios hijos la echaron de su casa en Nochebuena. La casa que ella construyó con sus manos. La casa que pagó con 30 años de trabajo matando pisos, lavando ropa ajena, vendiendo tamales en las esquinas de Guadalajara. Y mientras ella yace en esta cama de hospital sin nadie que la visite, sus hijos están celebrando Navidad con el dinero que le robaron. Más de 2 millones de pesos que su hijo menor, Rodrigo, le enviaba desde Estados Unidos cada mes. Pero esta no es realmente la historia de Mariluz Sánchez, yaciendo sola en un hospital en Navidad. Es la historia de una traición tan profunda, tan cruel, que cuando finalmente salga a la luz, destruirá 4 vidas y reconstruirá una. Es la historia de cómo 3 hermanos pueden convertirse en monstruos cuando la codicia encuentra terreno fértil en corazones sin gratitud. Y es la historia de un hijo que estaba a 10.000 kilómetros de distancia, sin saber que mientras él trabajaba 18 horas al día para darle una vida digna a su madre, sus propios hermanos la estaban matando de hambre. Retrocedemos 25 años. Año 1998. Mariluz Sánchez tiene 43 años y está parada frente a un terreno baldío en la colonia Lomas de Polanco, en las afueras de Guadalajara. Es un pedazo de tierra árida, lleno de piedras y hierba seca, pero para ella es un sueño materializado. Acaba de dar el enganche de este terreno con los ahorros de 5 años trabajando como empleada doméstica en las casas de las familias ricas de Zapopan. Sus 4 hijos están a su lado: Patricia, de 19 años, Miguel, de 17, Sandra, de 15, y el pequeño Rodrigo, de 12. Aquí vamos a construir nuestra casa, anuncia Mariluz con los ojos brillantes, apretando la mano de Rodrigo. Ya no vamos a vivir rentando cuartitos donde nos tratan mal. Esta tierra es nuestra. ¿Y cómo vamos a construir una casa, mamá?, pregunta Miguel con escepticismo. No tenemos dinero. Lo vamos a hacer poco a poco, mijo, responde Mariluz con determinación. Primero levantamos una pared, luego otra, luego el techo. Diosito nos va a ayudar. Y así fue. Durante los siguientes 3 años, Mariluz trabajó como posesa. Se levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales que vendía en la terminal de autobuses antes de ir a limpiar casas. Los fines de semana lavaba ropa ajena y planchaba hasta que le dolían los brazos. Cada peso que ganaba iba directamente a la construcción. Los fines de semana, ella misma ayudaba a los albañiles a mezclar cemento,
a cargar ladrillos, a pintar paredes. Sus manos se volvieron ásperas como lija, su espalda se encorvó prematuramente, pero la casa fue creciendo. Patricia, la mayor, había conseguido trabajo como cajera en un supermercado y ayudaba con algo de dinero. Miguel entraba y salía de trabajos, nunca duraba más de 3 meses en ninguno. Sandra se la pasaba con sus amigas, más preocupada por su cabello y su maquillaje que por ayudar en la casa. Y Rodrigo, el menor, después de clase se iba directo a la construcción a ayudar a su madre. Era el único que realmente entendía el sacrificio que ella estaba haciendo. «Mamá, cuando sea grande voy a trabajar mucho y te voy a comprar una casa más bonita», le decía Rodrigo mientras ayudaba a limpiar los escombros. «Con que tengas un techo sobre tu cabeza me conformo, mijito», respondía Mariluz, revolviendo su cabello con cariño. Para el año 2001, la casa estaba terminada. No era una mansión, pero era digna: 3 recámaras, una sala comedor, cocina y un pequeño patio trasero. Las paredes eran de bloc pintado de amarillo claro, el techo de lámina acanalada, y los pisos de cemento pulido que Mariluz había barnizado ella misma. Cada rincón de esa casa tenía su sudor, su sangre, sus lágrimas. El día que se mudaron, Mariluz reunió a sus 4 hijos en la sala vacía. «Esta casa es de todos nosotros», dijo con solemnidad. «La construí para que siempre tengan un lugar donde vivir. Cuando yo me muera, esto va a ser de los 4 por igual. Prométanme que siempre se van a cuidar entre ustedes». «Te lo prometemos, mamá», dijeron los 4 al unísono, aunque 3 de ellos no tenían idea del valor de esa promesa. Los años pasaron. Patricia se casó con un tipo llamado Rubén que trabajaba en una mecánica, pero el matrimonio fracasó a los 2 años. Regresó a la casa de Mariluz con su hija pequeña, Valeria. Miguel también se casó, pero se divorció al poco tiempo, sin hijos. Volvió a casa de su madre. Sandra tuvo un novio tras otro, ninguno le duraba, y también seguía viviendo en la casa. Los 3 tenían más de 30 años, y ninguno contribuía sustancialmente a los gastos del hogar. Mariluz, ahora entrando en sus 50, seguía trabajando como burra de carga para mantener a sus 3 hijos adultos y su nieta. Solo Rodrigo era diferente. A los 22 años, en 2008, tomó la decisión más difícil de su vida. «Mamá, me voy a ir a Estados Unidos», le dijo una noche, sentados en el patio bajo las estrellas. «¿A Estados Unidos, mijo? Pero está tan lejos», respondió Mariluz con el corazón apretado. «Aquí no hay futuro, mamá. Trabajo de sol a sol y apenas me alcanza para mis gastos. Quiero ayudarte de verdad. Quiero que dejes de trabajar tanto, que descanses, que tengas una vida más tranquila», explicó Rodrigo tomando las manos ásperas de su madre. «Te voy a mandar dinero cada mes. Te lo juro por Dios. ¿Y si te pasa algo en el camino? He oído historias horribles del desierto», dijo Mariluz con lágrimas en los ojos. «No me va a pasar nada, mamá. Voy a llegar bien y voy a trabajar duro. Y cuando junte suficiente dinero, te voy a traer para que conozcas. ¿Sale?» Mariluz lo abrazó fuerte esa noche, sin saber que esa sería la última vez que vería a su hijo menor en persona, durante más de 15 años. Rodrigo cruzó la frontera en marzo de 2008. Fueron 3 días de infierno en el desierto de Arizona, pero lo logró. Llegó a Phoenix sin papeles, sin dinero, sin hablar inglés, pero con una determinación de hierro. Consiguió trabajo en la construcción, compartía un apartamento con otros 5 mexicanos, comía frijoles con tortillas todos los días para ahorrar cada centavo, y cumplió su promesa. Al mes de llegar, Rodrigo envió su primer giro a México, 3,000 pesos. Mariluz lloró cuando fue a recoger el dinero a la sucursal de Western Union. «¿Ves, mamá?», le dijo Patricia con una sonrisa. «Rodrigo siempre fue tu favorito, por eso es el único que te ayuda». Había veneno en sus palabras, pero Mariluz no lo notó entonces. Los meses pasaron, y Rodrigo fue mejorando su situación. Aprendió inglés básico, consiguió trabajos mejor pagados. Eventualmente logró entrar a una compañía de paisajismo que le pagaba $15 la hora. Cada mes, sin falta, enviaba dinero a su madre. Al principio eran 3,000 pesos, luego 5,000, luego 10,000. Para 2015, Rodrigo estaba enviando 20,000 pesos mensuales. Y para 2020, cuando la pandemia paradójicamente multiplicó el trabajo de jardinería para casas residenciales, estaba enviando 40,000 pesos cada mes. «Con ese dinero puedes arreglar la casa, mamá», le decía Rodrigo en sus llamadas telefónicas.
Cambia el techo de lámina por uno bueno. Pon pisos de cerámica. Arregla el baño. Y lo que sobre, guárdalo en el banco. Cuando regrese, vamos a construir un segundo piso. Sí, mi hijo, no te preocupes. Aquí todo está bien, respondía Mariluz. Pero todo no estaba bien, porque había un secreto que Mariluz no le contaba a Rodrigo en esas llamadas. Un secreto que la estaba matando por dentro. Todo comenzó en 2016, cuando Rodrigo llevaba 8 años en Estados Unidos. Patricia, Miguel y Sandra tenían una costumbre. Cada vez que llegaba el giro de Rodrigo, los tres acompañaban a Mariluz a recogerlo. Al principio era solo para ayudarla a no cargar tanto efectivo en la calle. Pero poco a poco, empezaron a pedirle, prestado. Mamá, préstame 2,000 pesos. Se me descompuso el carro y necesito arreglarlo para ir a trabajar, decía Miguel. Mamá, Valeria necesita útiles escolares y yo no tengo. Dame 3,000. Te los repongo cuando me paguen, decía Patricia. Mamá, necesito dinero para una entrevista de trabajo. Solo 1,500. Te prometo que te los devuelvo, decía Sandra. Y Mariluz, con su corazón de madre, les daba. Pero ellos nunca devolvían. Las semanas pasaban, y cuando Mariluz les recordaba el préstamo, ellos se molestaban. ¿Cómo me vas a estar cobrando, mamá? Soy tu hijo, decía Miguel con indignación. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿me vas a estar pidiendo 1,000 pesos? Reclamaba Patricia. Eres bien gacha, mamá. Rodrigo te manda un montón de dinero y tú nos das migajas, se quejaba Sandra. Y así, poco a poco, los préstamos se convirtieron en exigencias. Para 2018, cada vez que llegaba el giro de Rodrigo, sus 3 hermanos ya estaban ahí con la mano extendida. Patricia necesitaba para Valeria, Miguel para sus vicios de cerveza y apuestas, Sandra para sus cremas y ropa. Entre los 3 se llevaban más del 70% del dinero que Rodrigo enviaba. Es dinero de todos nosotros, mamá, decía Patricia con descaro. Rodrigo lo manda para la familia, no solo para ti. Mariluz intentaba defenderse. Pero Rodrigo me lo manda a mí para que arregle la casa, para que guarde algo, decía con voz temblorosa. La casa es de todos. Si hay dinero para arreglarla, hay dinero para ayudarnos a nosotros, respondía Miguel con frialdad. Y Mariluz cedía, porque tenía miedo. Miedo de que sus hijos se enojaran con ella, miedo de que la dejaran sola, miedo de perder el poco amor que sentía que le tenían. Así que guardaba silencio y les daba el dinero mientras su corazón se rompía un poco más cada mes. En sus llamadas con Rodrigo, ella mentía. ¿Ya cambiaste el techo, mamá?, preguntaba él. Ya voy a hacerlo, mijo. Estoy juntando un poco más para hacerlo todo de una vez, respondía ella, mirando el mismo techo de lámina oxidada que llevaba 20 años ahí. ¿Y estás guardando dinero en el banco? Sí, mijo, aquí lo tengo guardado. Mentía, mientras sus manos temblaban. La verdad era que de los 40,000 pesos que Rodrigo enviaba cada mes, Mariluz solo veía 8,000. El resto se lo repartían sus 3 hijos, y encima de eso, ella seguía trabajando limpiando casas 3 veces por semana, porque esos 8,000 pesos no alcanzaban ni para los servicios básicos, la comida de 5 personas y los gastos de su nieta Valeria. Pero la situación empeoró dramáticamente en 2022. Mariluz cumplió 67 años y su cuerpo ya no respondía como antes. Una caída en una de las casas donde trabajaba le fracturó la cadera. Estuvo 2 meses sin poder trabajar. Los gastos médicos fueron cubiertos por el Seguro Social, pero esos 2 meses sin ingresos destrozaron la frágil economía familiar. Mamá, ya no puedes trabajar, le dijo Rodrigo cuando se enteró de la caída. Ya trabajaste suficiente en tu vida. Con lo que te mando es más que suficiente para que vivas tranquila. Por favor, descansa. Sí, mijo, ya no voy a trabajar más, prometió Mariluz, y cumplió su promesa. Dejó de trabajar, pero sus 3 hijos no dejaron de pedirle dinero. Al contrario, como sabían que ahora todo lo que entraba a la casa venía de Rodrigo, aumentaron sus exigencias. Rodrigo gana en dólares, mamá, le sobra el dinero, decía Sandra. Mientras tanto nosotros aquí en México, con nuestra economía de mierda, apenas sobrevivimos. Pues entonces consíganse mejores trabajos, se atrevió a decir Mariluz un día. ¿Mejores trabajos?, gritó Miguel. ¿Crees que es fácil? ¿Crees que todos podemos irnos a Estados Unidos y ganar en dólares como tu hijo consentido? Rodrigo no es mi consentido.
Yo los quiero a todos igual, respondió Mariluz con lágrimas en los ojos. Pues no lo pareces, siempre lo estás defendiendo, atacó Patricia. Si tanto te preocupas por el dinero de Rodrigo, ¿por qué no te vas a vivir con él? Esas palabras fueron como puñales en el corazón de Mariluz, porque lo que más quería en el mundo era estar con Rodrigo, abrazarlo, verlo, cocinar para él. Pero no tenía papeles para viajar a Estados Unidos, y aunque los tuviera, ¿cómo iba a dejar a sus otros 3 hijos? A pesar de todo, eran sus hijos. Los había parido, criado, amado. La situación siguió deteriorándose. Para mediados de 2023, Mariluz solo recibía 5,000 pesos del dinero que Rodrigo enviaba. El resto se lo quedaban sus 3 hijos antes de que ella siquiera lo tocara. Habían descubierto una forma aún más cruel de robarle. Patricia había convencido a Mariluz de que le diera acceso a su cuenta bancaria para ayudarla con los trámites cuando estuviera mayor. Es más fácil si yo tengo acceso, mamá. Así cuando no puedas ir al banco, yo hago todo por ti, había dicho Patricia con una sonrisa dulce. Y Mariluz, inocente, confiada, creyendo que una hija jamás robaría a su madre, firmó los papeles en el banco. Fue el peor error de su vida. Desde ese momento, en cuanto Rodrigo transfería el dinero a la cuenta de su madre, Patricia, Miguel y Sandra lo retiraban casi todo. Dejaban apenas suficiente para que Mariluz comprara tortillas, frijoles y sal. La casa nunca se arregló. No hubo pisos nuevos, ni techo nuevo, ni pintura fresca. Solo la misma construcción básica de 20 años atrás, ahora deteriorándose cada vez más. Y lo peor, los 3 hermanos empezaron a tratarla como una carga. «Ya estás vieja, mamá, ya no sirves para nada», le decía Miguel cuando ella pedía que compraran más comida. «Comes demasiado para una vieja que no trabaja», le reclamaba Sandra. «Rodrigo nos manda dinero para mantenerte. ¿Y todavía te quejas?», añadía Patricia. Mariluz empezó a comer menos. Saltaba comidas para que alcanzara la comida para todos. Empezó a adelgazar peligrosamente. Sus manos temblaban por debilidad, pero no se atrevía a decirle nada a Rodrigo. Tenía vergüenza. Vergüenza de admitir que había fallado como madre, que había criado a 3 hijos capaces de robarle y maltratarla. Noviembre de 2023. Rodrigo llamó con noticias emocionantes. «Mamá, por fin logré arreglar mis papeles. Voy a poder viajar a México en unos meses. 15 años sin vernos, mamá. 15 años», dijo con voz quebrada por la emoción. «¿De verdad, mijo? ¿De verdad vas a venir?», preguntó Mariluz, y por primera vez en meses, una chispa de felicidad iluminó su rostro demacrado. «Sí, mamá. Voy a ir por Navidad. Vamos a estar juntos, y voy a llevar dinero para arreglar toda la casa, como te había prometido. Vas a tener la casa más bonita de la colonia». Cuando Mariluz colgó el teléfono, Patricia, Miguel y Sandra estaban escuchando desde la puerta. «¿Rodrigo viene en Navidad?», preguntó Patricia con una expresión extraña. «Sí, mija. Por fin voy a ver a mi hijo», respondió Mariluz limpiándose las lágrimas de felicidad. Los 3 hermanos se miraron entre sí. Y en ese momento, sin decir una palabra, los 3 supieron exactamente lo que el otro estaba pensando. Si Rodrigo venía, si veía el estado de la casa, si hablaba con su madre a solas, todo su esquema de robo se vendría abajo. Rodrigo descubriría que durante años habían estado robándole a su madre el dinero que él enviaba con tanto sacrificio. No podían permitir que eso pasara. Esa noche, después de que Mariluz se durmió, los 3 hermanos se reunieron en la sala. «Tenemos un problema», dijo Patricia en voz baja. «Un problema grande», añadió Miguel. «Si Rodrigo viene y ve cómo está todo, nos va a descubrir», dijo Sandra con pánico en la voz. «Pues vamos a arreglar la casa antes de que llegue», sugirió Miguel. «¿Con qué dinero, pendejo?», espetó Patricia. «Nos gastamos todo, los carros, la ropa, las salidas, todo. No tenemos ni 20,000 pesos ahorrados entre los 3. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Sandra. Hubo un silencio largo, y entonces Patricia dijo algo que heló la sangre. «Tenemos que sacar a mamá de la casa antes de que llegue Rodrigo». «¿Estás loca?», preguntó Miguel, pero su voz no sonaba tan convencida. «Piénsalo bien», continuó Patricia. «Si mamá no está aquí cuando Rodrigo llegue, podemos decirle que se fue con una amiga, que está de viaje, lo que sea. Eso nos da tiempo para pensar en un plan». «¿Y a dónde va a ir mamá?», preguntó Sandra. «Eso no es nuestro problema.
respondió Patricia con una frialdad que asustaba. Ya es una carga de todas formas. Ya no trabaja, solo come y gasta luz. Rodrigo puede seguir mandando dinero, y nosotros lo recibimos. Todos ganamos. Todos menos mamá, dijo Miguel, pero de nuevo, su voz no tenía convicción. Mamá ya vivió su vida, sentenció Patricia. Nosotros apenas estamos empezando. Tenemos derecho a vivir bien también. Y así, en esa sala, mientras su madre dormía en su cuarto, 3 hijos tramaron cómo deshacerse de ella, no con violencia física, sino con algo peor: abandono premeditado. Los siguientes días fueron una tortura psicológica para Mariluz. Sus 3 hijos comenzaron a tratarla peor que nunca. Le gritaban por cualquier cosa, la culpaban de todo lo que iba mal en la casa. Por tu culpa no tenemos dinero, le gritaba Miguel. Eres una carga insoportable, le decía Sandra. Ojalá Rodrigo nunca venga. No mereces verlo después de cómo lo has manipulado contra nosotros, le reclamaba Patricia. Mariluz no entendía qué había hecho mal. Lloraba en su cuarto por las noches, confundida, herida, sintiendo que estaba perdiendo la razón. Y entonces llegó el 23 de diciembre de 2023, un día antes de Nochebuena. Mariluz estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando Patricia, Miguel y Sandra entraron juntos. Los 3 tenían una expresión dura en el rostro. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Patricia. «¿Qué pasa, mija?», preguntó Mariluz, limpiándose las manos en el delantal. «Te vas a ir de la casa», dijo Miguel sin rodeos. Mariluz se quedó helada. «¿Cómo que me voy a ir? Esta es mi casa», respondió con voz temblorosa. «Era tu casa», corrigió Sandra. «Pero ya no te la mereces». «Nosotros también vivimos aquí, mamá, y no estamos cómodos contigo», añadió Patricia. «Has envenenado a Rodrigo contra nosotros. Le has hecho creer que somos malos hijos. Yo nunca he dicho nada malo de ustedes a Rodrigo», protestó Mariluz, sintiendo que las piernas le temblaban. «Mentirosa», gritó Miguel. «¿Por qué crees que él nunca nos llama? ¿Por qué solo habla contigo? Porque tú le llenaste la cabeza de mentiras». «Eso no es cierto, mijos. Por favor, ¿qué está pasando?», suplicó Mariluz, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Lo que está pasando es que ya no te queremos aquí», sentenció Patricia con una frialdad que no parecía humana. «Empaca tus cosas y vete». «¿A dónde voy a ir? No tengo a dónde ir», sollozó Mariluz. «Ustedes son mi familia. Esta casa la construí yo para todos nosotros. Pues vete con tu hijo favorito. Vete a Estados Unidos con Rodrigo», escupió Sandra con veneno. «No puedo ir a Estados Unidos. No tengo papeles. Ustedes lo saben», lloró Mariluz, cayendo de rodillas. «Por favor, mijos, son mis hijos. Los parí, los crié, trabajé toda mi vida para darles un techo. ¿Cómo pueden hacerme esto?». «Muy fácil», dijo Miguel, agarrándola del brazo y levantándola bruscamente. «Porque ya no te necesitamos». Los 3 la arrastraron a su cuarto. Le tiraron una maleta vieja en la cama. «Tienes 1 hora para empacar. Solo ropa, nada más», ordenó Patricia. Mariluz temblaba mientras metía sus pocas pertenencias en la maleta. Ropa vieja, un par de zapatos gastados, el rosario que había sido de su madre, la fotografía de sus hijos cuando eran pequeños, cuando todavía la amaban. Sus manos temblaban tanto que apenas podía cerrar el cierre de la maleta. Cuando salió de su cuarto con la maleta en la mano, sus 3 hijos estaban en la puerta principal, esperándola como verdugos. «Aquí están 200 pesos», dijo Patricia arrojándole un billete arrugado. «Es más de lo que mereces». «Por favor», suplicó Mariluz una última vez. «No me hagan esto. No en Navidad. Por favor, son mis hijos». «Fuiste tú la que nos hiciste esto primero», respondió Miguel. «Ahora vete antes de que llamemos a la policía y digas que te estás metiendo en nuestra casa». «Es mi casa», murmuró Mariluz, pero su voz era tan débil que apenas se escuchó. «Ya no», dijo Sandra abriendo la puerta. Y así, en la tarde del 23 de diciembre, mientras las calles de Guadalajara se llenaban de luces navideñas y familias felices compraban regalos de último minuto, Mariluz Sánchez fue literalmente echada de su propia casa por sus 3 hijos. Salió arrastrando su maleta, con 200 pesos en el bolsillo, sin un lugar a donde ir, sin familia que la recibiera, sin amigos cercanos que pudieran ayudarla. Caminó durante horas por las calles de Guadalajara.
Las luces de Navidad le parecían burlonas ahora. Las risas de las familias le dolían como cuchilladas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Dónde se había equivocado? ¿Por qué sus hijos, a quienes había dado todo, la odiaban tanto? Intentó ir a casa de una vecina, doña Rosario, con quien había sido amiga por años. Pero cuando tocó la puerta, doña Rosario le dijo que no podía recibirla. «Lo siento, Mariluz. Tengo mi propia familia que atender. No puedo meter a alguien más en mi casa», le dijo evitando su mirada. Intentó en otra casa, con gente que conocía de la colonia. La misma respuesta. Todos tenían excusas. Todos cerraban sus puertas. Para las 9 de la noche, Mariluz estaba sentada en una banca de la Glorieta de los Niños Héroes, en pleno centro de Guadalajara. Hacía frío. No había comido nada en todo el día excepto un pan dulce que compró con 50 pesos. Tenía 150 pesos en el bolsillo y ningún lugar a donde ir. A su alrededor, vendedores ambulantes ofrecían ponche caliente, tamales, atole. Familias caminaban tomadas de la mano, cargando bolsas de regalos. Los niños gritaban de emoción señalando las luces decorativas de los edificios. Y Mariluz, sola en esa banca, lloraba en silencio mientras apretaba su rosario. Intentó llamar a Rodrigo, pero se había quedado sin saldo en su celular. De todas formas, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo le iba a explicar que sus hermanos la habían echado de casa? ¿Cómo iba a romper su corazón a 10.000 kilómetros de distancia, cuando él no podía hacer nada para ayudarla? Si esta historia te está desgarrando el corazón, si quieres ver justicia, dale like y suscríbete. Esta historia no termina aquí. Mariluz va a lograr que sus hijos paguen, y comenta de qué ciudad y país nos ves. Ahora sigamos. Mariluz pasó la noche del 23 al 24 de diciembre en esa banca. Trató de dormir, pero el frío era penetrante. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de sus hijos echándola de casa. A las 3 de la mañana, un policía pasó por su lado. «Señora, no puede dormir aquí», le dijo sacudiéndola levemente. «No tengo a dónde ir, oficial», respondió Mariluz con voz débil. El policía la miró con lástima, pero no podía hacer nada. Le dio 20 pesos de su propio bolsillo y siguió su camino. Amaneció el 24 de diciembre, Navidad. Mariluz no había comido nada desde el pan dulce del día anterior. Se sentía mareada, débil. Caminó hasta encontrar una iglesia abierta, la parroquia de San Francisco. Entró y se sentó en una banca del fondo. El padre estaba preparando la misa de Navidad. El altar estaba decorado con flores blancas y rojas. Un enorme nacimiento ocupaba un lado de la iglesia. Mariluz rezó. Rezó como nunca había rezado en su vida. Le pidió a Dios que le diera fuerzas, que la ayudara a entender por qué sus hijos le habían hecho esto, que tocara sus corazones. Pasó todo el día en esa iglesia. El padre notó que algo andaba mal. «¿Se encuentra bien, señora?», le preguntó con genuina preocupación. «Sí, padre. Solo necesito estar aquí un rato», mintió Mariluz. No quería ser una carga para nadie más. Ya había sido suficiente carga para sus propios hijos, aparentemente. Cuando cayó la noche del 24 de diciembre, Mariluz tuvo que salir de la iglesia. No podía quedarse ahí para siempre. Caminó por las calles iluminadas de Guadalajara, mientras las familias entraban a sus casas para la cena de Nochebuena. El aroma de bacalao, romeritos y ponche salía de las casas. Los niños reían esperando la llegada de Santa Claus o el Niño Dios. Y Mariluz caminaba sola, con su maleta vieja, cada vez más débil, cada vez más perdida. Mientras tanto, en la casa que ella había construido con sus manos, Patricia, Miguel y Sandra celebraban la Nochebuena más cara de sus vidas. Habían retirado los 40,000 pesos que Rodrigo acababa de enviar 2 días antes. Compraron un pavo importado de 3,000 pesos, vinos caros, regalos costosos para Valeria, ropa nueva para todos ellos. La mesa estaba llena de comida que nunca hubieran podido pagar con sus propios salarios. «Brindemos», dijo Patricia levantando su copa de vino. «Por nosotros, por liberarnos finalmente de ese peso muerto». «Por nosotros», respondieron Miguel y Sandra chocando sus copas. Comieron, bebieron, rieron. Miguel prendió música a todo volumen. Sandra se tomó fotos con su ropa nueva para subirlas a redes sociales. Valeria, la nieta de 10 años, era la única que preguntó: «¿Y la abuela? ¿Por qué no está aquí?» «La abuela se fue de viaje», mintió Patricia sin pestañear. «Ya vuelve después». Mientras ellos celebraban con el dinero robado, Mariluz colapsó en la calle.
Eran las 11 de la noche. No había comido en más de 30 horas. Había caminado durante 2 días cargando una maleta. Había dormido en el frío. Su cuerpo no pudo más. Un policía diferente al de la noche anterior la encontró inconsciente en la glorieta de los niños héroes. Llamó a una ambulancia. Los paramédicos la subieron en la camilla y la llevaron al Hospital General de Guadalajara. Y ahí fue donde empezó esta historia. En esa cama de hospital, sola, en Navidad, mientras sus hijos celebraban con el dinero que le habían robado. Pasó la Navidad en el hospital. Y el día después de Navidad. Y el siguiente. Los médicos la estabilizaron, la alimentaron por vía intravenosa, trataron su hipotermia y desnutrición, pero no podían curar el dolor en su corazón. El 28 de diciembre, una trabajadora social del hospital vino a hablar con ella. Señora Sánchez, necesitamos contactar a su familia. No podemos darla de alta si no hay alguien que se haga responsable de usted. Le explicó la trabajadora social, una mujer de unos 40 años con mirada compasiva. No tengo familia, mintió Mariluz. Aquí dice en su expediente que tiene 4 hijos. Tengo 1, corrigió Mariluz. Los otros 3 están muertos para mí. La trabajadora social insistió en que necesitaban contactar a alguien. Mariluz finalmente dio el número de Rodrigo, pero pidió que no lo llamaran todavía. Por favor, esperen unos días más. No quiero arruinarle su Navidad, suplicó. Pero el destino tenía otros planes. Porque ese mismo 28 de diciembre, Rodrigo llamó a la casa de su madre para darle una sorpresa. Patricia contestó el teléfono. Hola, Patricia. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la Navidad?, preguntó Rodrigo con su acento ya americanizado después de 15 años en Estados Unidos. Hola, Rodrigo. ¿Todo bien?, respondió Patricia tratando de sonar casual. ¿Está mi mamá? Quiero hablar con ella. No está. Salió, mintió Patricia. ¿A dónde salió en la noche? A casa de una amiga. Ya sabes cómo es mamá, siempre visitando gente. ¿Me puedes pasar su celular? El mío no tiene saldo. Patricia entró en pánico. El celular de su madre estaba en la casa, olvidado en su cuarto cuando la echaron. Tampoco lo tiene. Creo que se lo dejó aquí. Improvisó. Qué raro, dijo Rodrigo con sospecha. Bueno, dile que me llame cuando regrese. Tengo que contarle algo importante. ¿Qué cosa? Que ya compré mi boleto de avión. Llego el 15 de enero. Por fin voy a ver a mi mamá después de 15 años. Patricia sintió que se le helaba la sangre. ¡Qué bueno, Rodrigo!, le digo. Cuando colgó, estaba pálida. Miguel y Sandra la miraban expectantes. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel. Rodrigo viene el 15 de enero, anunció Patricia. Tenemos 2 semanas. ¿2 semanas para qué?, preguntó Sandra. Para encontrar a mamá antes de que él llegue y nos descubra. Se miraron entre sí. ¿Qué habían hecho? En el calor del momento, echando a su madre, no habían pensado en las consecuencias a largo plazo. Ahora Rodrigo venía y tendría que explicar dónde estaba su madre. Podemos decirle que se murió, sugirió Miguel después de un largo silencio. ¿Estás loco? Va a pedir ver el cuerpo, el certificado de defunción, respondió Patricia. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que encontrarla, dijo Sandra, y convencerla de que mienta por nosotros. Los 3 salieron a buscarla. Fueron a casa de doña Rosario, preguntaron en la colonia, buscaron en las calles cercanas, pero Guadalajara es una ciudad de 5 millones de habitantes. Encontrar a una mujer de 68 años sin celular era como buscar una aguja en un pajar. No la encontraron, y mientras los días pasaban, el pánico de los 3 hermanos crecía. Mientras tanto, en el hospital, Mariluz mejoraba físicamente pero empeoraba emocionalmente. Los médicos le decían que ya podía ser dada de alta, pero ¿a dónde iba a ir? La trabajadora social le sugirió un albergue para personas sin hogar. No soy una persona sin hogar, dijo Mariluz con la poca dignidad que le quedaba. Tengo una casa, la construí yo con mis manos. Entonces, ¿por qué no puede regresar ahí?, preguntó la trabajadora social con suavidad. Y Mariluz no supo qué responder, porque la verdad era demasiado vergonzosa, demasiado dolorosa de admitir en voz alta. El 3 de enero de 2024, Rodrigo volvió a llamar. Esta vez contestó Miguel. Miguel, ¿cómo estás, hermano? Hace años que no hablamos.
saludó Rodrigo con genuina alegría. Bien, Rodrigo. ¿Qué tal por allá? Respondió Miguel tratando de sonar normal. ¿Todo bien? Oye, ¿ya regresó mi mamá? He llamado varios días y siempre me dicen que no está. Ah, es que está muy ocupada. Ya sabes, con las visitas de Navidad y todo eso. ¿Pero está bien? ¿Por qué no me ha llamado? Sí, está bien. Solo que ha estado complicado. Ponla al teléfono, Miguel. Aunque esté ocupada, 5 minutos puede hablar conmigo. Insistió Rodrigo, su voz empezando a mostrar preocupación. Ahorita no está, te digo, pero te prometo que le digo que te llame. ¿Me estás ocultando algo, Miguel? Preguntó Rodrigo directamente. No, para nada. Todo está bien. Pero Rodrigo no estaba convencido. Conocía a su hermano, y algo en su tono de voz le decía que había un problema. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Su instinto le decía que algo andaba muy mal con su madre. Al día siguiente, 4 de enero, Rodrigo tomó una decisión. Llamó a un primo que vivía en Guadalajara, Javier, con quien había mantenido contacto estos años. Javier, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes ir a casa de mi mamá y asegurarte de que está bien? Le pidió Rodrigo. Claro, primo. ¿Pasó algo? No lo sé, pero tengo un mal presentimiento. Hace días que intento hablar con ella y mis hermanos siempre tienen excusas. Voy ahorita mismo y te llamo. Javier vivía al otro lado de Guadalajara, pero tomó un Uber y en 40 minutos estaba tocando la puerta de la casa de Mariluz. Patricia abrió la puerta. Javier, qué sorpresa, dijo tratando de sonar amable. Hola, Patricia. Rodrigo me pidió que viniera a ver a tía Mariluz. ¿Está? No, salió. ¿A dónde? A hacer unas compras. ¿Puedo esperarla adentro? Mejor regresa después. No sabemos a qué hora vuelve, dijo Patricia empezando a cerrar la puerta. Pero Javier la detuvo. Patricia, Rodrigo está muy preocupado. Hace días que no puede hablar con su mamá. ¿Qué está pasando? No está pasando nada. Mamá está bien, solo que ha estado ocupada. Intervino Sandra, que había aparecido detrás de Patricia. Javier las miró a ambas. Conocía bien a esta familia. Había crecido jugando con sus primos en esta misma casa cuando era niño. Y algo en la forma en que Patricia y Sandra evitaban su mirada le dijo que estaban mintiendo. Díganme la verdad, o llamo a Rodrigo ahora mismo y él viene a averiguarlo personalmente, amenazó Javier. Hubo un momento de silencio tenso, y entonces Patricia tomó una decisión. Mamá se fue de la casa, dijo finalmente. ¿Se fue? ¿A dónde? No lo sabemos. Ella decidió irse. Dijo que quería vivir su propia vida, que ya estaba cansada de nosotros. Mintió Patricia con descaro. Eso no suena para nada como tía Mariluz, respondió Javier con incredulidad. ¿Cuándo se fue? Hace como 2 semanas, en Navidad. ¿Y no les preocupa? ¿No la han buscado? Es adulta. Puede hacer lo que quiera, respondió Sandra encogiéndose de hombros. Javier no podía creer lo que estaba escuchando. Conocía el amor que Mariluz tenía por sus hijos, especialmente por Rodrigo. Jamás se habría ido sin avisar, menos en Navidad, menos cuando Rodrigo estaba por venir a visitarla después de 15 años. Ustedes le hicieron algo, acusó Javier. Le voy a decir a Rodrigo. No le hicimos nada, gritó Miguel apareciendo también. Se fue por su propia voluntad. Y si Rodrigo no nos cree, que venga y lo compruebe él mismo. Javier salió de ahí y de inmediato llamó a Rodrigo. Eran las 4 de la tarde en Guadalajara, las 3 de la tarde en Phoenix. Rodrigo, algo está muy mal, dijo Javier sin preámbulos. ¿Qué pasó? ¿Está bien mi mamá? Preguntó Rodrigo con el corazón acelerado. Tus hermanos dicen que tu mamá se fue de la casa en Navidad y que no saben dónde está. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? No lo saben, o eso dicen. Rodrigo, algo no me cuadra. La forma en que me lo dijeron, como si no les importara. Tu mamá jamás se iría así. Rodrigo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Voy para allá. Voy ahorita mismo, dijo. Pero tu vuelo es hasta el 15. Me vale madres. Voy a comprar un boleto para mañana mismo si es necesario. Tengo que encontrar a mi mamá. Rodrigo colgó y de inmediato empezó a buscar vuelos. Encontró uno para el 6 de enero que salía de Phoenix a las 6 de la mañana. Lo compró sin pensarlo 2 veces.
aunque le costó $1,200. No le importó. Su madre lo necesitaba. Esa noche no durmió. Su mente daba vueltas tratando de entender qué había pasado. ¿Por qué su mamá se habría ido de su propia casa? ¿A dónde habría ido? ¿Estaba bien? ¿Tenía dinero? ¿Tenía dónde dormir? Las preguntas lo atormentaban. Y entonces, una idea terrible cruzó su mente. Una idea que no quería aceptar, pero que cada vez tenía más sentido. Sus hermanos. ¿Qué habían hecho sus hermanos? El 5 de enero por la tarde, Rodrigo llamó una última vez a la casa antes de viajar. Contestó Patricia. Patricia, voy para México mañana, y más vale que cuando llegue me digas exactamente qué pasó con mi mamá. Dijo con una voz dura que Patricia nunca le había escuchado. Rodrigo, ya te dije que... No me vengas con mentiras, Patricia. Algo le hicieron a mi mamá, y lo voy a descubrir. Y cuando lo descubra, van a pagar. Los tres van a pagar. Colgó sin dejarla responder. Patricia, Miguel y Sandra entraron en pánico total. Esa noche se reunieron de nuevo. Tenemos que encontrarla antes de que llegue Rodrigo, dijo Patricia con desesperación. Si no la encontramos, estamos jodidos. ¿Y si de verdad ya se murió? Preguntó Sandra. Estaba muy débil cuando se fue. Capaz y ya se murió en la calle. No digas mamadas, gritó Miguel. Primero porque si se murió, acabamos en la cárcel. Y segundo porque necesitamos que esté viva para cuando llegue Rodrigo. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que la echamos en Navidad? Preguntó Patricia histérica. Le vamos a decir que se fue por su propia voluntad y que acabamos de encontrarla, propuso Miguel. Y le vamos a decir a mamá que si nos delata, nunca va a volver a ver a Rodrigo porque nos vamos a asegurar de que la encierre en un asilo. Era un plan desesperado, pero era lo único que tenían. El 6 de enero de 2024, Rodrigo Sánchez bajó del avión en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. 15 años sin pisar México, 15 años sin ver a su familia. Pero no había emoción en su corazón, solo miedo y rabia. Javier lo recogió en el aeropuerto. ¿Qué ha pasado en estos días?, preguntó Rodrigo apenas subió al carro. Nada. Tus hermanos no han dicho nada más. Pregunté en la colonia y nadie ha visto a tu mamá, respondió Javier manejando hacia la ciudad. Vamos a la casa, quiero verlos a la cara, dijo Rodrigo con mandíbula tensa. Llegaron a la casa a las 11 de la mañana. Rodrigo se bajó del carro y por un momento se quedó parado frente a la casa que no veía desde 2008. Seguía igual, peor, de hecho. La pintura descascarada, el techo oxidado, las ventanas con vidrios rotos cubiertos con cartón. Nada de las mejoras que él había pagado durante años. Tocó la puerta. Miguel abrió. Rodrigo, dijo con cara de susto. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó Rodrigo sin saludos, sin abrazos. No lo sabemos. Rodrigo lo empujó y entró a la casa. Patricia y Sandra estaban en la sala. Los tres se veían aterrorizados. ¿Dónde está mi mamá?, repitió Rodrigo mirándolos uno por uno. Ya te dijimos que se fue, empezó Patricia. Mentira. Díganme qué le hicieron. No le hicimos nada, dijo Sandra. Rodrigo caminó por la casa. Todo estaba igual que cuando se fue 15 años atrás. Nada nuevo, nada arreglado. Los mismos pisos de cemento agrietados, el mismo techo de lámina con goteras, las mismas paredes sin pintar. Les he mandado 40,000 pesos cada mes durante los últimos 4 años, dijo Rodrigo volteando a verlos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué la casa está igual o peor que cuando me fui? Los tres hermanos se miraron entre sí. No sabían qué decir. Respóndanme, gritó Rodrigo. ¿Dónde está el dinero que yo mandaba para mi mamá? Lo usamos para gastos de la casa, mintió Miguel. ¿Qué gastos? Esta casa no tiene nada nuevo, ni un puto foco nuevo tiene, rugió Rodrigo. Entonces notó algo. En la sala había una televisión de 55 pulgadas, que definitivamente no estaba cuando él se fue. Un Xbox Series X, bocinas caras. En el garaje vio que había 2 carros, un Nissan Versa 2022 y un Mazda 3 2021. ¿De dónde sacaron dinero para esas cosas?, preguntó señalando la televisión. Silencio. Y entonces Rodrigo lo entendió todo. Todo encajó en su mente como piezas de un rompecabezas horrible. Se robaron mi dinero, dijo en voz baja, pero cargada de furia contenida. El dinero que yo mandaba para mi mamá.
Ustedes se lo robaron. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevan robándose mi dinero? No nos robamos nada, se defendió Patricia. Ese dinero era para la familia. Era para mi mamá, gritó Rodrigo. Para que ella viviera bien, para que arreglara la casa, para que tuviera una vejez digna. Y ustedes se lo robaron. ¿Y ahora dónde está ella? ¿Qué le hicieron? Se fue por su propia voluntad, insistió Sandra. Mentirosa. Rodrigo se acercó a Sandra. Mi mamá jamás se habría ido de esta casa. Esta casa es todo para ella. La construyó con sus manos. Díganme qué le hicieron o juro por Dios que... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Lo retó Miguel. Llevas 15 años sin venir, 15 años sin verla, y ahora vienes a hacerte el hijo perfecto. Llevo 15 años manteniéndola, respondió Rodrigo. 15 años rompiéndome el lomo en la construcción bajo el sol de Arizona, para que ella viviera bien, mientras ustedes 3 parásitos vivían de mi dinero. No somos parásitos, gritó Patricia. ¿Ah, no? ¿Y de qué viven entonces? ¿De qué vive Miguel que jamás dura en un trabajo más de 3 meses? ¿De qué vive Sandra que se la pasa todo el día en el celular? ¿De qué vives tú, Patricia, con tu miserables trabajo de medio tiempo? Los 3 juntos no ganan ni 20,000 pesos al mes, pero tienen carros de 500,000 pesos cada uno, tienen televisiones de última generación, tienen ropa cara. Todo pagado con mi dinero, con el dinero que yo mandaba para mi mamá. Los 3 bajaron la mirada. Sabían que estaban atrapados. Última oportunidad, dijo Rodrigo con voz amenazante. Díganme dónde está mi mamá. Ahorita. Hubo un largo silencio. Y entonces Sandra empezó a llorar. La echamos, sollozó. La echamos de la casa en Nochebuena. El mundo de Rodrigo se detuvo. ¿Qué? Preguntó, su voz apenas un susurro. La echamos porque sabíamos que tú venías y que ibas a descubrir todo, confesó Sandra entre lágrimas. Le dijimos que se fuera y ella se fue. Rodrigo sintió que las piernas no lo sostenían. Se apoyó en la pared. ¿La echaron? ¿A mi mamá? ¿A nuestra mamá? Repitió sin poder creerlo. ¿En Navidad? Fue idea de Patricia, gritó Miguel tratando de salvarse. Fuiste tú el que la sacó a la fuerza de su cuarto, contraatacó Patricia. Los 3, gritó Rodrigo. Los 3 son igual de culpables. Los 3 son unas mierdas. Se acercó a Patricia y la agarró de los hombros. ¿A dónde fue? ¿A dónde la mandaron? No lo sabemos, sollozó Patricia. Le dimos 200 pesos y la sacamos. No sabemos a dónde fue. ¿200 pesos? Rodrigo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Echaron a una mujer de 68 años a la calle con 200 pesos en Navidad? Ella podía haberte llamado, dijo Miguel defensivamente. No podía, pendejo. ¿No ves que su celular está aquí? Gritó Rodrigo señalando el celular de su madre que estaba en la sala, cargando. No tenía forma de llamarme. Estuvo sola en la calle durante 2 semanas y no pudo llamarme porque ustedes ni siquiera le dejaron su celular. La magnitud de lo que habían hecho comenzó a caer sobre los 3 hermanos. En el calor del momento, en su pánico por protegerse, no habían pensado en las consecuencias reales. Habían echado a su madre enferma, débil, sin dinero, sin celular, a las calles de Guadalajara en Navidad. Tenemos que encontrarla, dijo Rodrigo tratando de mantener la calma. Vamos a buscarla, todos, ahora. Los 4 salieron a buscar. Fueron a casas de vecinos preguntando si alguien había visto a Mariluz. Fueron al centro, a las plazas, a las iglesias, a los parques. Nada, nadie la había visto. Javier sugirió algo. ¿Y si está en un hospital?, preguntó. ¿En un hospital?, repitió Rodrigo, sintiendo que se le helaba la sangre. Si estuvo en la calle durante 2 semanas en diciembre, con el frío. Rodrigo, tu mamá es mayor. Pudo haberse puesto mal. Rodrigo sintió que iba a vomitar. Su madre, su mamá. La mujer que lo había criado, que había trabajado hasta reventarse para darle una vida mejor, que lo había apoyado cuando decidió irse a Estados Unidos, que hablaba con él cada semana con amor y alegría. Esa mujer podía estar en un hospital. O peor, podía estar muerta. Vamos a llamar a los hospitales, dijo Rodrigo sacando su celular con manos temblorosas. Empezaron con el Hospital General de Guadalajara. Rodrigo llamó. Buenas tardes. Estoy buscando a una paciente. Mariluz Sánchez, 68 años.
Fue ingresada hace unas 2 semanas. La recepcionista revisó en el sistema. Sí, la tenemos aquí. Ingresó el 24 de diciembre. Rodrigo casi se desploma de alivio. ¿Está bien? ¿Puedo ir a verla? Está estable. Puede venir en horario de visitas. Voy ahorita mismo. Gracias. Colgó y miró a sus hermanos con una rabia que nunca había sentido en su vida. Está en el Hospital General. Lleva ahí desde el 24 de diciembre. Dijo con voz helada. El 24 de diciembre. Nochebuena. El día que ustedes la echaron. 2 semanas en el hospital. Y ninguno de ustedes se preocupó por buscarla. Ninguno. Nosotros no sabíamos. Empezó Miguel. Cállate. Lo interrumpió Rodrigo. Ni una puta palabra más. Nos vamos al hospital. Y ustedes van a venir conmigo. Van a ver lo que le hicieron a su madre. El trayecto al hospital fue en silencio absoluto. Patricia lloraba en el asiento trasero. Sandra temblaba. Miguel miraba por la ventana sin decir nada. Rodrigo manejaba el carro de Javier con mandíbula apretada, lágrimas rodando por sus mejillas. Llegaron al hospital a las 3 de la tarde. Rodrigo preguntó por Mariluz Sánchez. Una enfermera los guió hasta la habitación 307. Su mamá ha estado muy débil. Llegó con desnutrición severa, deshidratación, hipotermia leve. La encontraron inconsciente en la calle, explicó la enfermera mientras caminaban. Ha preguntado por ustedes todos los días. Les decíamos que ya íbamos a contactar a su familia, pero ella nos pedía que esperáramos. No entendíamos por qué. Cada palabra era un cuchillo en el corazón de Rodrigo. Llegaron a la habitación. La enfermera abrió la puerta, y ahí estaba, Mariluz Sánchez, su madre, la mujer que había sido su fuerza, su inspiración, su razón para trabajar tan duro todos estos años. Pero la mujer en esa cama no se parecía a la madre que él recordaba. Estaba demacrada, pálida, con los ojos hundidos, su cabello completamente blanco. Parecía tener 90 años en lugar de 68. «¿Mamá?», susurró Rodrigo desde la puerta. Mariluz volteó, y cuando vio a su hijo, cuando vio a Rodrigo parado ahí después de 15 años, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «¿Rodrigo? ¿Mijo? ¿Eres tú?», preguntó con voz débil, como si no pudiera creer que era real. Rodrigo corrió a su lado y la abrazó con toda la fuerza que podía sin lastimarla. Lloró como no había llorado en años. «Mamá, mamá, perdóname. Perdóname por no haber estado aquí. Perdóname por no haberme dado cuenta». Sollozaba Rodrigo besando su frente, sus manos, su cabello. «No es tu culpa, mijo. No es tu culpa». Lloraba Mariluz abrazando a su hijo, el hijo que había extrañado durante 15 años, el hijo por el que había sacrificado todo. Detrás de ellos, en la puerta, Patricia, Miguel y Sandra miraban la escena. Y por primera vez en meses, quizás en años, sintieron algo parecido a la vergüenza, algo parecido al remordimiento. Rodrigo se separó de su madre y se giró hacia sus hermanos. «Entren», ordenó. «Entren y vean lo que le hicieron a su madre». Los 3 entraron lentamente, sin atreverse a acercarse a la cama. Mariluz los miró, y en sus ojos no había alegría de verlos, solo dolor. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué me hicieron esto?». Ninguno respondió. ¿Qué podían decir? ¿Cómo podían justificar lo injustificable? «Les di todo», continuó Mariluz con voz quebrada. «Toda mi vida. Trabajé como burra para que tuvieran un techo, comida, ropa, sacrifiqué mi salud, mi juventud, todo, y ustedes me robaron, me echaron de mi propia casa como si fuera basura. En Navidad me echaron. Mamá, lo sentimos», dijo Sandra llorando. «¿Lo sienten?», gritó Rodrigo. «¿Lo sienten? ¿Saben cuántos años estuvo mi mamá mandándome fotos de la casa supuestamente arreglada? Fotos que ustedes nunca tomaron porque nunca arreglaron nada. ¿Saben cuántas veces me dijo que estaba bien, que tenía dinero guardado, que todo estaba perfecto? Mintió por ustedes, para protegerlos, y ustedes la echaron como un perro. No sabíamos que iba a terminar en la calle», dijo Miguel débilmente. «¿No lo sabían?», rugió Rodrigo. ¿A dónde creían que iba a ir una mujer de 68 años con 200 pesos en el bolsillo? ¿A un hotel 5 estrellas? Sabían exactamente lo que le iba a pasar, y no les importó. Mariluz levantó una mano temblorosa. «Rodrigo, mijo, ya.
dijo con cansancio. Ya no importa. Sí importa, mamá. Importa mucho, respondió Rodrigo tomando su mano. Porque ellos van a pagar por lo que te hicieron. Solo quiero irme de aquí, susurró Mariluz. Quiero irme a casa. No vas a volver a esa casa, mamá. Nunca más, dijo Rodrigo con determinación. Te vienes conmigo a Estados Unidos. Voy a arreglar tus papeles y te vas a venir conmigo. Ya trabajé suficiente. Ya sufriste suficiente. Se acabó. ¿Y qué va a pasar con la casa?, preguntó Mariluz. Esa casa es tuya. La construiste tú, y la vas a vender. Y con ese dinero vamos a vivir juntos, respondió Rodrigo mirando desafiante a sus hermanos. Ellos no merecen ni un ladrillo de esa casa. Pero Rodrigo, la casa es de todos, empezó Patricia. La casa es de mi mamá, la interrumpió Rodrigo con furia. Ella la pagó. Ella la construyó. Ustedes solo vivieron ahí gratis durante 20 años, parasitando. Y se acabó. Los días siguientes fueron un torbellino. Rodrigo se quedó en Guadalajara. Mariluz fue dada de alta del hospital una semana después. Rodrigo rentó un pequeño apartamento amueblado en Zapopan, donde se instalaron los dos, y entonces comenzó la venganza. La justicia. Primero, Rodrigo fue con su madre al banco. Revisaron todos los movimientos de su cuenta de los últimos 5 años. Cada transferencia que él había hecho desde Estados Unidos estaba ahí. Y también cada retiro que sus hermanos habían hecho apenas el dinero llegaba. Miles y miles de retiros. Sumados, eran más de 2 millones de pesos. Quiero copias de todos estos movimientos, le dijo Rodrigo al ejecutivo del banco. Certificadas. Necesito evidencia. El ejecutivo, viendo las cifras y entendiendo lo que estaba pasando, le dio todas las facilidades. Luego, Rodrigo contrató un abogado, el mejor abogado penalista que pudo pagar en Guadalajara. Le costó 50,000 pesos solo la consulta inicial, pero no le importó. Tengo un caso de abuso financiero a adulto mayor y abandono de persona vulnerable, le explicó Rodrigo al abogado, un hombre de 50 años llamado licenciado Héctor Ruiz. Cuénteme todo, dijo el licenciado Ruiz abriendo su libreta. Y Rodrigo le contó. Todo. Los 15 años enviando dinero, las mentiras, los robos, el abuso y finalmente, el abandono en Navidad. Mariluz estaba ahí, sentada al lado de su hijo, llorando silenciosamente mientras revivía su trauma. El licenciado Ruiz escuchó todo sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, el abogado cerró su libreta y miró a Mariluz con compasión. Señora Sánchez, lo que sus hijos le hicieron tiene nombre. Fraude, abuso financiero a adulto mayor y abandono de persona vulnerable. Los 3 delitos pueden llevar a varios años de prisión, explicó. ¿Quiere proceder legalmente contra ellos? Mariluz miró a Rodrigo. Sus ojos estaban llenos de dolor. Son mis hijos, susurró. Mamá, ellos dejaron de ser tus hijos cuando te echaron a la calle, respondió Rodrigo tomando su mano. Esto tiene que tener consecuencias, tienen que pagar. ¿Y si después me odian?, preguntó Mariluz con voz de niña asustada. Ya te odian, mamá. Ya te lo demostraron, dijo Rodrigo con lágrimas en los ojos. Y si no pagan por esto, lo van a volver a hacer. Tal vez no a ti, pero a alguien más. A otra madre, a otro padre. Esto tiene que detenerse aquí. Mariluz cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió, había una determinación que no se veía desde hacía años. Proceda, licenciado, dijo. Quiero que paguen por lo que hicieron. El licenciado Ruiz sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción de ver a una víctima encontrar su fuerza. Vamos a hacer que paguen, señora Sánchez. Le doy mi palabra, dijo. La demanda fue presentada el 20 de enero de 2024 ante el Ministerio Público de Jalisco. Se acusaba a Patricia Sánchez Ramírez, Miguel Sánchez Ramírez y Sandra Sánchez Ramírez de los delitos de fraude, abuso financiero a adulto mayor y abandono de persona en situación vulnerable. Las pruebas eran abrumadoras. Todos los estados de cuenta del banco mostrando las transferencias de Rodrigo y los retiros inmediatos de los 3 hermanos. El expediente médico de Mariluz del Hospital General mostrando su estado de desnutrición y las circunstancias en que fue encontrada. El testimonio de Javier, el primo, sobre las conversaciones que tuvo con los 3 hermanos. El testimonio de la enfermera del hospital que atendió a Mariluz,
El testimonio del policía que la encontró inconsciente. Las fotografías de la casa mostrando que no había sido arreglada a pesar de los años de dinero enviado. Fotografías de los carros y bienes materiales que los tres hermanos habían comprado con el dinero robado. Y lo más importante, el testimonio directo de Mariluz. Su declaración fue grabada en video. Mariluz contó todo, desde el principio hasta el final. Lloró mientras relataba cómo sus propios hijos la habían echado en Navidad. Pero no se detuvo. Dijo cada detalle, cada golpe emocional, cada instancia de abuso. Cuando el video terminó de grabarse, la fiscal asignada al caso, una mujer de 40 años llamada licenciada Mónica Salazar, tenía lágrimas en los ojos. «Vamos a hundir a esos tres desgraciados», le dijo a Rodrigo. «Le prometo que van a pagar». El 5 de febrero de 2024, la policía llegó a la casa donde Patricia, Miguel y Sandra seguían viviendo. Los tres fueron arrestados al mismo tiempo. Vecinos curiosos salieron a ver el espectáculo mientras los tres hermanos eran esposados y metidos en patrullas. «No hicimos nada malo», gritaba Patricia. «Esto es culpa de Rodrigo», gritaba Miguel. «Mamá, por favor, diles que paren», lloraba Sandra. Pero Mariluz no estaba ahí para escucharlos. Estaba en el apartamento con Rodrigo, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Los tres fueron llevados a la cárcel preventiva mientras se desarrollaba el juicio. No pudieron pagar fianza porque todo su dinero era producto del robo, y el banco había congelado todas las cuentas relacionadas con el caso. El juicio comenzó el 15 de marzo de 2024. Fue un circo mediático. La historia de Mariluz había llegado a los noticieros locales de Guadalajara. Los titulares decían: «Hijos echan a madre anciana en Navidad, después de robarle durante años». Y «La traición más cruel. Madre encontrada en la calle mientras hijos celebraban con dinero robado». El juicio duró 3 semanas. La fiscalía presentó cada pedazo de evidencia meticulosamente. Los abogados defensores de los tres hermanos intentaron argumentar que el dinero era para gastos familiares y que Mariluz había malinterpretado la situación. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. El testimonio de Mariluz fue devastador. Subió al estrado el 22 de marzo. El juez le pidió que contara su historia, y ella lo hizo. Con voz temblorosa pero firme, contó 30 años de sacrificio. Contó cómo construyó la casa con sus manos. Contó cómo trabajó hasta la vejez para mantener a sus hijos adultos. Contó cómo le robaron el dinero que Rodrigo enviaba. Y contó, con lágrimas rodando por su rostro, cómo la echaron en Navidad. ¿Por qué cree que sus hijos hicieron esto?, le preguntó la fiscal. «Porque la codicia les ganó al amor», respondió Mariluz. «Porque para ellos, el dinero valía más que su madre». Cuando terminó su testimonio, no había un ojo seco en la sala. Incluso el juez tuvo que tomar un momento para componerse. Los tres hermanos también testificaron. Cada uno trató de echarle la culpa al otro. Patricia dijo que había sido idea de Miguel. Miguel dijo que Patricia lo había obligado. Sandra dijo que ella solo había seguido a sus hermanos mayores. Sus testimonios contradictorios solo reforzaron la idea de que los tres eran culpables. El 10 de abril de 2024, el juez dictó sentencia: Patricia Sánchez Ramírez. 8 años de prisión por fraude agravado y abandono de persona vulnerable, más una orden de pagar 800,000 pesos en restitución. Miguel Sánchez Ramírez. 8 años de prisión por fraude agravado y abandono de persona vulnerable, más una orden de pagar 700,000 pesos en restitución. Sandra Sánchez Ramírez. 6 años de prisión por fraude agravado y abandono de persona vulnerable, más una orden de pagar 500,000 pesos en restitución. En total, 2 millones de pesos en restitución más intereses. Y lo más importante, la casa. El juez ordenó que la casa de Lomas de Polanco era propiedad única y exclusiva de Mariluz Sánchez. Los tres hermanos perdieron cualquier derecho sobre ella. Cuando la sentencia fue leída, los tres hermanos colapsaron llorando. Sandra gritó: «Mamá, por favor, perdón, no queríamos hacerte daño, pero era demasiado tarde. La justicia había hablado». Mariluz no estaba presente cuando se leyó la sentencia. No quiso ir, no quiso ver a sus hijos ser condenados. Estaba en el apartamento con Rodrigo, mirando por la ventana, cuando el licenciado Ruiz llamó para darle la noticia. «Ganamos, señora Sánchez. Los tres van a la cárcel», dijo el abogado. Mariluz no sintió alegría, solo un profundo cansancio. «Gracias, licenciado», respondió y colgó. Rodrigo la abrazó. «¿Estás bien, mamá?» «No, mijo,
No estoy bien, pero algún día voy a estarlo. La historia se volvió viral en México. Los noticieros nacionales la cubrieron. Páginas de Facebook y grupos de WhatsApp compartieron la historia. Miles de personas comentaron expresando su horror por lo que esos 3 hijos habían hecho. Algunos llamaron a los 3 hermanos, los peores hijos de México. Si esta historia te está partiendo el corazón, si ya quieres que Mariluz encuentre paz, dale like y suscríbete al canal. Esta historia tiene un momento de reencuentro que te va a hacer llorar. Y déjanos en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Ahora sigamos con esta historia desgarradora. Pero la venganza no había terminado, porque Rodrigo tenía un plan más. Un plan que humillaría públicamente a sus hermanos y a la vez honraría a su madre. 2 semanas después de la sentencia, Rodrigo organizó una conferencia de prensa en Guadalajara. Invitó a todos los medios locales y nacionales. El evento se llevó a cabo en un salón de hotel. Había al menos 20 cámaras apuntando al podio. Rodrigo subió al podio con Mariluz a su lado. Mi nombre es Rodrigo Sánchez, y esta es mi madre, Mariluz Sánchez, comenzó. Durante 15 años, trabajé en Estados Unidos enviando dinero a mi madre cada mes. Pensaba que ese dinero estaba siendo usado para darle una vida digna. Pensaba que mi madre estaba bien cuidada por mis hermanos. Estaba equivocado. Procedió a contar toda la historia. No se guardó ningún detalle. Explicó cómo sus hermanos habían robado más de 2 millones de pesos, cómo habían abusado de su madre, cómo la habían echado en Navidad. Todo. Los reporteros hacían preguntas. Las cámaras grababan, y Rodrigo respondía cada pregunta con honestidad brutal. ¿Por qué hace esto público?, preguntó un reportero. Porque quiero que todo México sepa lo que pasa cuando la codicia destruye las familias, respondió Rodrigo. Quiero que cada hijo que está maltratando a sus padres vea esta historia y tenga miedo. Miedo de que sus acciones tengan consecuencias. Y quiero que cada padre mayor que está siendo abusado sepa que no está solo, que hay justicia. Al día siguiente, la historia estaba en todas partes: televisión, radio, periódicos, internet. Madre echada en Navidad por hijos que le robaron. Hijo la rescata desde Estados Unidos, decían los titulares. Patricia, Miguel y Sandra, en sus celdas separadas en el reclusorio metropolitano de Guadalajara, veían las noticias. Veían cómo todo México conocía su historia, cómo todo México los odiaba. Sus nombres y caras estaban por todas partes. Nunca podrían escapar de esto. Cuando salieran de prisión en 6 u 8 años, todos los conocerían como los hijos que echaron a su madre en Navidad. Pero Rodrigo no había terminado. Tenía una última cosa que hacer. El 15 de mayo de 2024, Rodrigo organizó un evento en la casa de Lomas de Polanco. Invitó a toda la colonia, a los vecinos que habían conocido a Mariluz durante 20 años. También invitó a los medios. Cuando todos llegaron, vieron que la casa había sido completamente renovada. Rodrigo había gastado más de $500,000 en 2 meses arreglándola. Nuevo techo, nuevos pisos de cerámica, paredes pintadas, ventanas nuevas, muebles nuevos. La casa se veía hermosa. Quiero mostrarles algo, dijo Rodrigo frente a las cámaras y los vecinos. Esta casa la construyó mi madre con sus manos hace 23 años. Trabajó como burra durante 3 años para tenerla. Y durante los últimos 5 años, yo le envié dinero para que la arreglara. Pero mis hermanos se robaron ese dinero. Así que ahora, yo personalmente la arreglé. Y hoy, le entrego a mi madre la casa que siempre debió tener. Le entregó las llaves a Mariluz frente a todos. Ella lloraba. Los vecinos aplaudieron. Las cámaras grababan. Pero eso no es todo, continuó Rodrigo. Esta casa ahora vale aproximadamente $1,800,000. Mi madre va a venderla. Y con ese dinero, nos vamos a ir juntos a Estados Unidos. Voy a arreglar sus papeles. Y vamos a vivir juntos los años que le queden. Los años que merece vivir en paz. Mariluz no podía hablar de la emoción. Solo abrazaba a su hijo mientras lloraba. La casa se vendió 3 semanas después a una familia joven. $1,900,000. Rodrigo puso ese dinero en una cuenta a nombre de su madre, una cuenta a la que solo ella tenía acceso. El proceso para arreglar los papeles de Mariluz comenzó inmediatamente. Rodrigo contrató un abogado de inmigración en Phoenix que se especializaba en casos de reunificación familiar. Le costó $30,000 en honorarios y trámites, pero no le importó. Mientras esperaban los papeles, Rodrigo y Mariluz vivían en el apartamento rentado en Zapopan.
Eran los meses más felices que ambos habían tenido en años. Cocinaban juntos, veían películas, hablaban durante horas. Rodrigo le contaba de su vida en Estados Unidos. Mariluz le contaba historias de cuando él era niño. ¿Por qué nunca me dijiste lo que te estaban haciendo, mamá?, le preguntó Rodrigo una noche. Porque tenía vergüenza, mijo, respondió Mariluz. Vergüenza de admitir que había fallado como madre, que mis hijos me odiaban. Tú no fallaste, mamá. Ellos fallaron. Tú les diste todo y ellos escogieron la codicia, dijo Rodrigo abrazándola. Pero ya se acabó. Nunca más vas a sufrir. Te lo prometo. Pasaron 6 meses. Los papeles de Mariluz fueron aprobados en octubre de 2024. Ahora podía entrar legalmente a Estados Unidos como residente permanente, patrocinada por su hijo. El 15 de noviembre de 2024, Rodrigo y Mariluz abordaron un avión en el aeropuerto de Guadalajara con destino a Phoenix, Arizona. Mariluz había vivido toda su vida en México. Ahora, a los 69 años, comenzaba una nueva vida en otro país. Tenía miedo, pero también esperanza. Cuando el avión despegó, Mariluz miró por la ventana viendo cómo Guadalajara se hacía cada vez más pequeña. No sentía tristeza por dejar México, sentía alivio de dejar atrás el dolor, la traición, el sufrimiento. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Rodrigo tomando su mano. Ahora sí, mijo. Ahora sí estoy bien, respondió Mariluz con una sonrisa. Un año después de la sentencia, en abril de 2025, Mariluz está viviendo en Phoenix, Arizona, en una casita modesta pero cómoda que Rodrigo compró. Tiene un pequeño jardín donde cultiva flores y hierbas. Va a misa cada domingo en una iglesia católica donde hay una comunidad grande de mexicanos. Ha hecho amigas, cocina, borda, ve sus novelas y cada noche cena con su hijo. Su salud ha mejorado dramáticamente. Ha ganado peso, su rostro tiene color de nuevo, su cabello, aunque todavía blanco, está bien cuidado. Se ve como una mujer de 69 años, no como una de 90. Rodrigo dejó su trabajo en paisajismo y ahora trabaja en una compañía de construcción, donde le pagan mejor y tiene prestaciones. Con su salario y los ahorros de la venta de la casa, viven cómodamente sin lujos pero sin apuros. No han tenido contacto con Patricia, Miguel o Sandra. Los 3 siguen en prisión. Intentaron apelar la sentencia pero fue rechazada. Intentaron escribirle cartas a Mariluz pidiendo perdón, pero Rodrigo las intercepta y las tira a la basura. No por maldad, sino por protección. Su madre no necesita más dolor. ¿Crees que algún día los perdonaré?, le preguntó Mariluz a Rodrigo una tarde mientras tomaban café en el jardín. No lo sé, mamá. Pero no tienes que decidirlo ahora, respondió Rodrigo. Tienes el resto de tu vida para sanar. ¿Y tú? ¿Tú los perdonarás?, preguntó ella. Rodrigo pensó por un largo momento. No, nunca, dijo finalmente. Porque lo que te hicieron no tiene perdón. Pero ya no importa. Ellos están pagando su deuda, y nosotros estamos viviendo nuestra vida. Eso es suficiente para mí. Mariluz asintió. No estaba segura si algún día podría perdonar a sus otros 3 hijos, pero sabía que Rodrigo tenía razón. Ya no importaba. Ella estaba viva, estaba segura, estaba amada. Y la lección que esta historia nos deja es clara y simple. Valora a tus padres mientras los tienes, porque son ellos quienes te dieron todo sin pedir nada a cambio. Son ellos quienes sacrificaron su juventud, su salud, sus sueños para darte una vida mejor. Y cuando la codicia, el egoísmo o la ingratitud te tiente a olvidarte de ellos, recuerda esta historia. Recuerda a Mariluz Sánchez, echada de su propia casa en Navidad, por los hijos que ella crió con tanto amor. No permitas que eso seas tú. No permitas que la historia de tu familia termine en tragedia, porque cuando tus padres ya no estén, no habrá cantidad de dinero, de arrepentimiento o de lágrimas que pueda traerlos de vuelta. Aprende de Rodrigo. Él viajó 10,000 kilómetros para salvar a su madre. Él trabajó 18 horas al día durante 15 años para darle una vida digna. Él buscó justicia cuando nadie más lo haría. Ese es el tipo de hijo que deberías ser. Ese es el tipo de hijo que tus padres merecen. No esperes a que sea demasiado tarde. Levanta el teléfono ahora mismo y llama a tu mamá, a tu papá. Diles que los amas. Visítalos. Ayúdalos, porque ellos no estarán aquí para siempre. Y cuando se vayan, lo único que te quedará serán los recuerdos de cómo los trataste. Asegúrate de que sean buenos recuerdos,
no recuerdos de remordimiento y vergüenza como los que Patricia, Miguel y Sandra cargarán el resto de sus vidas. Dale like. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para más historias que nos hacen mejores personas y comparte para que otros aprendan esta lección antes de que sea demasiado tarde. Y lo más importante, llama a tu mamá o tu papá hoy, ahora mismo. Diles que los amas. Visítalos este fin de semana. Ayúdalos si necesitan algo, porque un día será demasiado tarde. No dejes que ese día llegue con arrepentimientos.